Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla Teo Hernández. Hoy día, mis hermanos, voy a compartirles la palabra de Dios. Voy a leer la primera lectura y el Santo Evangelio. Y al final, mis hermanos, vamos a recitar el Salmo y hacer una oración, dándole gracias a Dios nuestro Señor por todas sus bendiciones, por todos sus beneficios que hemos recibido cada día en este mundo. Así es que yo les pido, mis hermanos, pues que pongamos mucha atención. Y pues también hoy día, mis hermanos, quiero mandar saludos a todos aquellos que nos escuchan alrededor del mundo entero. Mando saludos a todos nuestros hermanos que nos escuchan en Canadá, Estados Unidos, México, Centro y Suramérica, y también al continente europeo. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que sigan empapándose y llenándose de la palabra de Dios. Voy a comenzar pues primeramente con la primera lectura, mis hermanos, y la vamos a encontrar en el libro de Romanos, capítulo 5, versículos del 12 al 15. Y luego vamos a dar un pequeño brinquito y vamos a leer del 17 al 21. Y la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, un solo hombre hizo entrar el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Después la muerte se propagó a todos los hombres, ya que todos pecaban. No había ley todavía, pero el pecado ya estaba en el mundo. Mientras no había ley, no se podía inculpar al pecador, pero no obstante, el pecado estaba en el mundo. Por eso desde Adán hasta Moisés, la muerte tuvo poder, incluso sobre aquellos que no desobedecían abiertamente, como en el caso de Adán, siendo todo esto figura del que estaba viniendo. Así fue la caída, pero el don de Dios no tiene comparación, pues si todos murieron por la falta de uno solo, la gracia de Dios se multiplica más todavía cuando este don gratuito pasa de un solo hombre, Jesucristo, a toda una muchedumbre. Y si bien reinó la muerte por culpa de uno, y debido a uno solo, con mucha mayor razón, gracias a uno solo, Jesucristo, todos aquellos que aprovechan el derroche de la gracia y el don de la justicia, reinarán en la vida. Pues si es verdad que una sola congregación acarreó sentencia de muerte para todos, asimismo la absolución merecida por uno solo procuró perdón y vida a todos. Y así como la desobediencia de uno solo hizo pecadores a muchos, así también por la obediencia de uno solo toda una multitud es constituida justa. Al sobrevenir la ley, se multiplicaron los delitos, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y del mismo modo que el pecado estableció su reinado de muerte, así también debía reinar la gracia que, al hacernos justos, nos lleva a la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En los primeros versículos nos habla la palabra de Dios de hoy día, de cuando Adán vino al mundo, de cómo por culpa de un solo hombre entró el pecado. Pero el pecado ya estaba en el mundo, como dice la palabra de Dios. El pecado ya abundaba en este mundo, desde Adán hasta Moisés. Aunque pecara la gente, no había todavía una ley, una regla que los culpara. Pero luego, después que Moisés recibió las leyes, los reglamentos de parte de nuestro Dios, ya comenzó entonces a sentir culpa el hombre. Pero anteriormente ni siquiera se preocupaban, ni siquiera sabían si iban a hacer mal o no. La gente moría y hasta ahí quedaba. Pero luego, por gracia de Dios Padre, que nos envió a su Hijo, el Hijo único, Jesucristo, por gracia de Él, nosotros recibimos una vida, una gracia que sobreabunda en los hombres. Una gracia que solamente Dios se dignó en darnos al mandarnos a su Hijo. Al traernos aquí a su Hijo, Él muere y nos libera de todo pecado. El pecado, como dice aquí las lecturas, ya estaba en el mundo. Y cuando entraron los reglamentos, cuando entraron las leyes, sobreabundó más el pecado aún. Pero también, como dice aquí, el perdón de Dios nos llenó y nos da la gracia para poder vivir eternamente con el Señor, gracias a un solo hombre. Si por un solo hombre entró el pecado, por un solo hombre
sobreabundó el perdón. Entonces, hermanos, si nosotros vivimos en este mundo, tratemos de no caer en el pecado, tratemos de que el pecado no nos inunde, de que el pecado no mande sobre nosotros, que es un poco difícil en esta vida, ¿verdad, mis hermanos? Porque el pecado está entre nosotros, pero también Jesús, nuestro Señor, está entre nosotros. Y si nosotros lo traemos a nuestro pensamiento, cada que dudemos, cada que pensemos en caer en la maldad, está el Señor ahí viéndonos, ¿verdad? Entonces, tratemos, mis hermanos, de llevar una vida recta con el Señor, una vida agradable, una vida que a Él le agrade. No que a cada que se nos pone en gana, caemos en la maldad. Si por uno solo cayó el pecado, por uno solo viene el perdón. Y nosotros somos perdonados por Jesús nuestro Señor, gracias a que Él vino y murió por todos. ¿Verdad, mis hermanos? Si no haya sido por Jesús nuestro Señor, ¿qué fuera de nosotros? El pecado todavía estuviera aquí en el mundo y no habría ni por qué preocuparnos. La muerte llega y solamente nos morimos y ya. En aquel entonces no se hablaba de una vida eterna, no se hablaba de que alguien en este mundo viviría eternamente con el Señor. Pero luego que vino Jesús, Él nos enseñó y nos comenzó a hablar de la buena nueva, por la cual nosotros vivimos gracias a Él, temiéndole, no cayendo en el pecado solamente porque alguien nos incita a hacerlo. No, tenemos a Jesús nuestro Señor, que Él nos ayuda, nos fortalece y nos da la gracia para no caer en Él. Esto hay que hacerlo continuamente, mis hermanos, orar ante Él, pedirle de su misericordia y de su perdón todos los días de nuestra vida y pedir por aquellos, ¿verdad?, que continuamente viven en la maldad y no les preocupa nada. Les importa un comino si hay perdón o no. Pero nosotros que sabemos que lo hay que hablarles, hay que decirles de lo que el Señor puede hacernos en el día final, en el día que a nosotros nos toque ya ir ante la presencia de Él para que Él nos juzgue. Porque todo mundo vamos a ser juzgados y el día que lleguemos ante su presencia, ¿a dónde creen ustedes, mis hermanos, que vamos a ir a parar? Si realmente vivimos una vida alegre, una vida que era incorrecta, una vida que nos gustaba de todo, pero nunca nos acercamos al Señor. ¿Dónde creen ustedes que vamos a ir a parar? Pero si todo lo contrario, ¿verdad?, fuimos rectos, hicimos la voluntad del Señor, claro que vamos a vivir eternamente. Hay que tener esa confianza en Dios y en Jesús nuestro Señor, de que ellos nos levantarán en el último día. Y por esto es que vivimos nosotros continuamente haciendo su voluntad, porque sabemos y tenemos la confianza de que pararemos en ese lugar, en esa gloria divina de la que el Señor nos ha hablado continuamente. Y a través de las lecturas nosotros aprendemos que si vivimos rectamente con el Señor, viviremos también eternamente con Él, ¿verdad? Y eso es lo que nos anima a seguir adelante. Dice del versículo 18 en adelante: pues si es verdad que una sola transgresión acarreó sentencia de muerte para todos, asimismo la reabsolución merecida por uno solo procuró perdón y vida a todos. Y así como la desobediencia de uno solo hizo pecadores a muchos, así también por la obediencia de uno solo toda una multitud es constituida justa. Entonces, hermanos, aquí está la respuesta que nosotros buscamos a cuando todavía, mis hermanos, éramos pecadores. Vivíamos en el pecado, no nos importaba, no sabíamos aún, no conocíamos, nadie nos había hablado de la buena nueva de nuestro Señor. Pero luego que comenzamos a conocer, que nos comenzamos a unir a Él, a través de todos aquellos hermanos y hermanas que nos hablaban de la verdad, de la buena nueva, nos animamos. Por un solo hombre viene el perdón, y por Él nosotros es que vivimos y damos gracias continuamente al Señor. Porque sin su ayuda no somos nada en este mundo. El pecado todavía habita entre nosotros. La muerte nos está persiguiendo cada día. Pero si confiamos en el Señor, la muerte no va a reinar sobre nosotros. Y eso nos lo dice aquí en la lectura de hoy día San Pablo,
La muerte no tiene poder sobre nosotros si así lo deseamos. Pero si a la muerte nosotros le damos alas, las alas le van a crecer cada día más, porque sabemos nosotros en nuestra mente cómo vivimos y cómo somos. Continuamente sabemos que el pecado nos llama la atención para caer en él, pero también sabemos y conocemos de nuestro Señor Jesús que si caemos en él nos va a ir muy mal. Por eso qué mejor, mis hermanos, que llevar una vida recta con Dios, una vida que sea alegre, pero alegre en el Señor, no alegre en este mundo, una alegría que nos va a durar un poco tiempo y después vamos a ser infelices. No, una vida que sea alegre, alegre en Dios, que nos va a durar eternamente. Por eso hay que vivir y por eso hay que dar siempre continuamente gracias a Dios por su misericordia. Dice, al sobrevenir la ley, se multiplicaron los delitos, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y del mismo modo que el pecado estableció su reinado de muerte, así también había reinar la gracia que, al hacernos justos, nos lleva a la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Nos lleva a una vida eterna, porque el perdón reina también sobre nosotros. La gracia de nuestro Dios, que murió por cada uno, por buenos y por malos, ¿verdad? Los malos, diariamente, mis hermanos, yo sé que muchos de ellos no les interesa lo que nosotros les hablamos de la palabra, pero tarde que temprano, un día, van a recapacitar. Al seguir escuchando y escuchando, las personas, hagan de cuenta cuando vamos llenando un saco de granos, de cualquier clase de grano, poco a poco se va llenando, poco a poco va llenando hasta el tope. Y así también, aunque nosotros pensemos que aquel hermano o hermana no escucha, seguir nosotros hablándoles, no pararnos de hablarles de la palabra de Dios, porque tarde que temprano, como les digo, ellos van a coger el mensaje y se van a acercar a Dios. Por eso es que nosotros, mis hermanos, parecemos discos rayados hablando continuamente de la palabra de Dios, porque el Señor nos envió para eso. Y como decía San Pablo, ay de mí si no predico el evangelio, si no hablo de la buena nueva. Porque a nosotros nos anima, mis hermanos, el saber que un día, aunque seamos solamente por un tiempo aquí en esta vida, moriremos a este mundo, pero llegaremos a vivir eternamente. Y esto es lo que nos da ánimo, lo que nos da constancia a seguir trabajando para el reino de Dios, para que Él reciba almas cada día. Diariamente hay gente muriendo, pero ¿qué si aquel hermano y hermana nunca conocieron de Dios? Y si conocieron, como les digo, no escucharon ni quisieron entender. Esto los lleva a la muerte, a una muerte que va al infierno. Mueren aquí, pero van directos a un infierno. Y no es que yo lo diga, sino es la palabra misma que nos lo enseña, nos lo dice continuamente, que si nosotros no acatamos a los mensajes de Dios y no hacemos caso ni escuchamos, vamos a parar en un lugar de tormento, un lugar que no es nada felicidad para ninguno de nosotros. Entonces, hay que echarle muchas ganas, hermanos, y pedir de Dios todos los días que nos dé la gracia de continuar, de no detenernos y seguir adelante y hablarles a nuestros hermanos de ello, para que ellos también reciban una vida eterna, una vida que no se terminará, que un día, aunque nosotros tal vez allá no nos vayamos a conocer, aquellos que se comportaron bien entre nosotros, aquellos que ya pasaron a una vida nueva, si nosotros sabemos que fueron buenos, tenemos la esperanza de que un día los vamos a ver. Tal vez Dios nos lo conceda de conocernos y de darnos un abrazo allá. Pero como dice la palabra, no sabemos cómo vamos a hacer allá en aquel mundo, porque solamente Dios sabe. Entonces, pidámosle a Dios, mis hermanos, que nos siga dando la gracia, que nos siga fortaleciendo, que nos siga dando el entendimiento para poder comprender el mensaje de Dios que a través de las lecturas escuchamos cada día. Y así nosotros poder seguir adelante sin detenernos ni tener miedo de nada,
porque sabemos dónde vamos a ir a parar. Esa es una de las leyes que en aquel tiempo no existían. Las leyes les hablaban de una muerte, les hablaban de un final, pero hasta allí. Muchos de ellos ni siquiera llegaron a escuchar que serían eternos. Nosotros, por gracia de nuestro Dios Padre y de Jesús nuestro Señor, reconocemos que vamos a ser eternos si nosotros continuamos, ¿verdad?, en los caminos del Señor. Si no, no vamos a ir a parar allá. Por eso hay que ser constantes en la oración, constantes yendo a misa, que es lo más importante para nosotros. Aunque muchos no lo crean así, mis hermanos, esa importancia es muy grande. El ir a misa, tomar a Cristo, y esto es lo que realmente nos fortalece. El cuerpo y la sangre de Cristo, que nos fortalece cada día para que nosotros sigamos dejando el pecado a un lado y no dejar que el pecado nos inunde, no dejar que el pecado nos acarríe la muerte, una muerte que nos va a llevar al infierno. Echémosle ganas, hermanos, trabajemos por ello, y siempre que nosotros, ¿verdad?, podamos ir a misa, vayamos, porque es lo que, como les digo, es lo que nos da fuerza para nosotros resistir lo que nos viene del malvado, de aquel que no quiere nada bueno entre nosotros, sino solamente nuestra maldad para poder tomar nuestras almas. Ese dicho que dice, vas tan rápido como alma que lleva el diablo, es un dicho, mis hermanos, que tal vez sea así en nuestra muerte. El demonio va a querer llegar tan rápido y acarrearnos hacia él. Pero si Jesús, que es misericordioso y que no nos deja nunca solos, él no va a permitirlo, que el demonio llegue y quiera llevar nuestra alma tan rápido que no va a haber tiempo para nada. Y el tiempo lo tenemos aquí, en este mundo. Ahorita que estamos aquí con vida, ¿verdad?, tenemos el tiempo de arrepentirnos de toda nuestra maldad. Tenemos el tiempo de acercarnos cada día más a Dios y no permitir que el día de nuestra muerte nos vayamos a perder. ¿Cuántas personas que hacen el mal, que nunca se comportaron bien en este mundo, de repente mueren? Les llega un paro cardíaco, un accidente automovilístico, un accidente repentino, y esas personas que no estuvieron nunca cerca de Dios y siempre hicieron la maldad, mis hermanos, no tienen el tiempo. Por eso ahorita, como les digo, tenemos tiempo todavía, ¿verdad? El Señor nos dio un día más de vida. El Señor todavía nos mantiene con fortaleza. Si estamos enfermos, ¿verdad?, más que todo cuando estamos enfermos, pedir la misericordia de Dios para que Él nos siga dando la fortaleza y poder pedir perdón de todos nuestros pecados y no llegar a ese infierno que nos da tanto miedo. Muchas personas tienen miedo a eso, de que el final les llegue y de repente vayan a llegar a ese infierno, pero temen porque saben y conocen que es una realidad. Todo católico, mis hermanos, debe conocer todo esto. Muchos hermanos y hermanas que no hablan de esto, aunque son predicadores muy buenos, no les gusta hablar del infierno, pero es una realidad que en los santos evangelios el Señor nos habla continuamente. Nos habla siempre de que todo aquel que lleve una vida muy mala ante Dios va a ser arrasado como la paja o como aquel fuego que no se apaga. Lo dice claramente el Señor. ¿De qué nos está hablando allí? De un fuego eterno, de un fuego que no se apagará jamás y lo vamos a sentir en nuestra carne diariamente. Así como vamos a sentir la felicidad en una gloria eterna, así también se va a sentir el fuego en nuestra carne. Y eso sería muy terrible para cualquier persona. Y aquellos que, como les digo, mis hermanos, que hasta buscan serle fiel al demonio, ellos van directos para allá. Vemos cómo hay tantas sectas que creen en el demonio, le alaban al demonio. Y esto, mis hermanos, no agrada nada a Dios. Y todas esas personas que hacen eso, les aseguro que van directos a ese lugar. Porque si ellos alaban a ese demonio, obviamente que es lo que quieren para su fin. Pero nosotros, hermanos, alabamos a Dios, le glorificamos y le damos gracias todos los días sin detenernos. Vamos a vivir eternamente con Él, siendo felices.
Y por esto, mis hermanos, hay que hablarles a nuestros hermanos cada día sin detenernos. Que nuestros hermanos conozcan del Señor, que nuestros hermanos conozcan de la gloria que recibiremos en nuestro fin. Porque nuestro fin, entre más envejecemos, cada vez se va acercando. Y muchas veces hay jóvenes que no llegan a la vejez, mueren jóvenes, accidentalmente y a veces también por una enfermedad o por un paro cardíaco. Por todo esto, mis hermanos, hay que estar despiertos y atentos para que no lleguemos a encontrarnos sin preparación, preparados todos los días como si el Señor fuera a llegar hoy mismo, para que vivamos alegres y contentos. Mis hermanos, voy a compartirles ahora el Santo Evangelio. Y el Santo Evangelio lo vamos a encontrar en el libro de San Lucas, capítulo 12, versículos del 35 al 38. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tengan puesta la ropa de trabajo y sus lámparas encendidas. Sean como personas que esperan que su patrón regrese de las bodas para abrirle apenas llegue a golpear a la puerta. Felices los sirvientes a los que el patrón encuentre velando a su llegada. Yo les aseguro que él mismo se pondrá al delantal, los hará sentar a la mesa y los servirá uno por uno. Y si es la medianoche o la madrugada cuando llega y los encuentra así, felices esos sirvientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lo mismo que la primera lectura, mis hermanos, nos habla hoy el Santo Evangelio. Preparación. Estén preparados, atentos, para que cuando el patrón llegue, el dueño de casa, estemos atentos para abrir la puerta apenas y toque a ella. Estemos atentos. Hermanos, cuando estamos esperando una visita de quien sea, de un familiar que deseamos tanto verle, nosotros ya sabemos que viene en camino. Estamos atentos, estamos con una espera, estamos desesperados, ¿verdad?, por verles. Así deberíamos sentirnos cada día por la espera de Jesús, porque Jesús va a venir. Él va a venir y va a encontrarnos tal vez dormidos, va a encontrarnos tal vez borrachos. No sabemos de qué manera el Señor nos vaya a encontrar. ¿Y vamos a estar preparados? Claro que no. La preparación debe ser de que estemos constantemente orando, rogándole, suplicándole al Señor de que tenga compasión de nosotros. Y esto es lo que realmente le agrada a Dios, que estemos siempre preparados en la oración. No que constantemente estemos pensando en la maldad. Eso no es preparación. Si ustedes leen esta lectura, desde el principio al fin, se darán cuenta de que la realidad es que hay muchos que no están preparados y aquellos van a la condenación eterna. Y como les decía en la primera lectura, muchos que alaban la maldad, que alaban al demonio, sabemos de dónde van a ir a parar. De esto nos habla el Santo Evangelio, mis hermanos, aunque nos hable de un patrón, de un dueño de casa, que se encuentra en esas bodas, pero cuando las bodas se terminan, él va tal vez cansado de tanto bailar, de tanto gustar en esa fiesta, que lo que desea él es llegar a su casa y descansar. Y los sirvientes que se encuentran en la casa siempre tienen que recibirlo bien a su patrón. Abrir la puerta, tal vez tenerle preparado el baño, la cama, todo lo que él necesita para descansar. Y de esto se encargaban los sirvientes. Nosotros somos sirvientes en este mundo. Servimos para el Señor. Y si no servimos para nada, no vamos a ganarnos ese reino. Jesús mismo nos habla de esta manera en otros evangelios, que seamos sirvientes en este mundo. No que nos encontremos en este mundo para que otros nos estén sirviendo todo el tiempo, cuando en realidad no somos nada en este mundo. Jesús mismo les dice a sus apóstoles: yo vine a servirlos, no vine a que me sirvieran. Sin embargo, ustedes quieren ser primeros en medio de mí, y no me corresponde a mí dar ese puesto, sino al Padre que está en el cielo. Sabemos bien, mis hermanos, que si nosotros
no estamos preparados, si no estamos listos para cuando nuestro patrón llegue, que es el mismo Jesús, que va a venir, y no vamos a tener la preparación adecuada, esa preparación de encontrarnos siempre constantemente, mis hermanos, orando. Si no oramos, si no somos personas de oración, nos va a arrastrar el demonio. Y no queremos eso. Queremos la gloria eterna. Yo por eso lucho. Yo por eso estoy aquí, mis hermanos, hablándoles constantemente de la palabra de Dios. Porque mi deseo al morir es llegar ante su presencia. Aunque soy pecador, y yo se los digo, yo les aseguro que no hay un día de la vida que no caigamos en el pecado. Todos caemos en la maldad. Pero si no es pecado de muerte, si no es pecado que nos acarríe hacia el infierno, vamos a llegar a la gloria, pidiendo siempre perdón a Dios, encontrándonos constantemente en oración. El Señor nos va a llevar para con Él. Esta es la preparación de la que nos habla aquí Jesús en este santo evangelio. Haya preparación para todos. ¿Se imaginan? También Jesús nos habla de aquel dueño de casa que sabe bien que va a llegar un ladrón que anda robando tal vez las casas, y este dueño de casa está esperando a que el ladrón llegue. Ese ladrón no va a poder llevarse nada, porque el dueño va a estar preparado, tal vez con palos, tal vez con sus ayudantes, que no van a permitir que esos ladrones entren a su casa. Esta es una preparación. Pero si el dueño de casa sabe bien que hay un ladrón por allí robando las casas, va a entrar a su casa fácilmente, porque todos se encuentran dormidos. Está dormido. El ladrón va a entrar y tal vez hasta le dé muerte. Esta no es una preparación. De lo mismo nos habla hoy la lectura del Santo Evangelio. Estén preparados para cuando el patrón llegue, para cuando el patrón que está en las bodas cansado, agotado de tanto bailar, de tanto gustar, ¿verdad? Va a llegar a su casa y sus sirvientes se van a encontrar dormidos. Fíjense bien lo que dice la palabra. Aquel patrón, aquel dueño de casa, cuando llegue, si encuentra despiertos y atentos a sus sirvientes, el mismo patrón se va a poner el delantal y les va a servir a uno por uno. Aquí nuestro Señor Jesús, aunque ustedes no lo crean, nos está hablando del mismo Padre Dios. Que el Padre Dios así es de misericordioso. ¿Se imaginan encontrarnos allá junto a Dios, sentados en una mesa grandísima, sirviéndonos manjares deliciosos, manjares que nunca jamás hemos visto aquí en la tierra? Hermanos, es un gozo, es una alegría que no se terminará, que siempre vamos a tener esto diariamente en esa gloria celestial, porque es algo de lo que Jesús nos habla, y Jesús no mintió. Jesús viene de Dios Padre y Él nos habló con la verdad, y siempre nos ha hablado con la verdad. Hasta hoy en la actualidad, a través de las lecturas, nosotros reconocemos que Jesús no nos miente. Jesús nos promete algo que es grandioso, y aquel que no lo mire así es porque no cree, es porque no entiende, es porque no quiere entender, vive a gusto, contento, como Él es en este mundo. Hermanos, la maldad, como decía en la primera lectura, sobreabunda en este mundo. La maldad es la que reina en este mundo. Pero los que conocen a Jesús, los que conocen de su bondad y de su misericordia, no se van a dejar arrastrar, no se van a dejar llevar por ese demonio que nos habla cada día también. Así como sentimos que Jesús nos dice, no caigas en el pecado, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro. También el demonio nos está metiendo trabas para que lo hagamos. Por eso, como les digo, mis hermanos, si nosotros vivimos constantemente en oración, si vamos a hacer nuestras visitas al Santísimo, si vamos a misa, si vamos y tomamos a Cristo Jesús y nos mantenemos en oración diariamente, desde que despertamos hasta que anochece, no vamos a caer en la maldad. Pero si todo lo contrario, ¿verdad? Desde que nos levantamos, desde que el sol sale
Yo he escuchado a personas que lo primero que hacen es maldecir el día. Este día amaneció nublado, amaneció soleado con mucho calor, amaneció de esta forma, amaneció de la otra, pero con unas palabras maldiciendo el día. ¿Ustedes creen, mis hermanos, que esto le agrada a nuestro Señor Jesús? Claro que no. Nada de eso le agrada. Si el día lo hizo el Señor, el día está hecho para nosotros, para que gocemos de él, para que lo disfrutemos. Y debemos dar gracias a Dios de que nos dio la vida, de que podemos ver la luz del día, de que podemos ponernos de pie, llevar a cabo nuestros trabajos. Por todo eso hay que agradecerle. No que desde que despertamos maldicen al día. No, hermanos. No tenemos por qué maldecir lo que el Señor creó. Él creó las nubes, Él creó el cielo azul, el cielo lleno de estrellas, con esa luna hermosa. Él creó la nieve, la lluvia, todo lo que existe, todo lo que recibimos es grandioso. Si usted no lo mira así, es porque no cree en Dios, es porque no reconoce su grandeza, su gran amor por nosotros que nos tiene. Hermanos, no seamos ingratos y no vamos a recibir un infierno. Seamos felices con todo lo que recibimos diariamente y demos gracias a Dios constantemente también por todo lo que Él es en nuestras vidas. Y nunca nos va a abandonar ni nos va a dejar solos el Señor, porque nos ama. Él ama hasta al pecador. No ama el pecado, pero lo ama a Él también. Es como nosotros, como por ejemplo yo, ¿verdad? Tengo solamente un hijo y lo amo, sea como sea. Si es malo o es bueno, si hace buenas cosas, yo lo amo. Si hace malas cosas, le llamo la atención, pero sigo amándolo. Y ustedes que tienen tal vez 2, 3, 4, hasta 6 hijos, no porque unos sean más buenos que otros, va a querer solamente a los buenos. Yo sé bien que hay padres que son buenos y los aman a todos por igual. A los que son malos les llaman la atención porque los aman. Así es Jesús, así es nuestro Dios Padre. Él nos ama a todos por igual y a todos por igual nos llama la atención. Así es que, mis hermanos, seamos claros y vivamos felices en la bondad del Señor, porque el Señor nos ama. Hablemosle todos los días, constantemente pidamos también por aquellos que no lo conocen, para que reconozcan en Él su grandeza, su bondad, su amor y su misericordia, y verán que no se van a perder. Pero siempre, como les digo, mis hermanos, buscando de Jesús, buscando de Dios Padre y buscando del Espíritu Santo para que nos fortalezca y nos ayude a seguir los caminos que tal vez no conocemos todavía de Dios. Que aquellos caminos que hemos perdido por ser guiados por la maldad, los volvamos a encontrar. Voy, mis hermanos, en este momento a hacer una oración. Les invito a que traigamos a todos aquellos más necesitados a nuestra mente. Y vamos a hacer nuestra oración, mis hermanos, recitando el Salmo número 39, que dice así, si gustan repetir después de mí. Concédenos, Señor, para hacer tu voluntad. Sacrificios y ofrendas, Señor, tú no quisiste. Abriste en cambio mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa. Así que dije, aquí estoy, Señor. Concédenos, Señor, para hacer tu voluntad. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo, tu ley en medio de mi corazón. Concédenos, Señor, para hacer tu voluntad. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios. Tú lo sabes, Señor. Concédenos, Señor, para hacer tu voluntad. Que se gocen en ti y que se alegren todos los que te buscan. Cuantos quieren de ti la salvación, repiten sin cesar, ¡qué grande es Dios! Concédenos, Señor, para hacer tu voluntad. Bendito y alabado sea, Señor. Que realmente, Señor, hagamos tu voluntad. Que nos sigas abriendo los caminos, Señor. Que nos sigas dando la salud, que nos sigas dando el entendimiento, el conocimiento, Señor, para seguirte libremente, Señor. Que nada lo hagamos a la fuerza, que todo lo hagamos por amor
como tú, Señor, lo realizaste cuando estuviste entre los hombres. Ayúdanos a vivir, Señor, constantemente en oración, pedirte, Señor, y hablarte constantemente por aquellos que aún, Señor, no te conocen. Enséñanos, Señor, a vivir en la voluntad tuya, Señor, para que el pecado y aquello, Señor, que nos llama tanto la atención, no caigamos en la maldad, en aquello que no te agrada, Señor. Que siempre, Señor, busquemos hacer el bien a todos aquellos más necesitados. Y por esos te pedimos en este día, mi Señor, por esos que se encuentran enfermos, por aquellos, Señor, que no tienen que comer, por aquellos que no tienen que llevar a sus familias, por aquellos, mi Señor, que están constantemente durmiendo en las calles, para que tú, Señor, les des cobija, les des comida y les des lo más necesario para que ellos, Señor, reconozcan en ti tu grandeza. Bendito y alabado seas. Gracias, Señor, por tu bondad y por tu gran amor que sientes hacia nosotros, que al venir aquí y dar tu vida, Señor, por cada uno, nos das la vida eterna. Nos prometes que vamos a vivir contigo, Señor, por una eternidad. Espíritu Santo, agradecidos estamos también porque constantemente tú nos incitas a que vivamos orando, a que vivamos pidiendo de tu Espíritu para ser fortalecidos, para no dejarnos arrastrar por el demonio, para que esta vida que vivimos la vivamos en nuestro Dios y la vivamos en ti que nos fortaleces, en ti que nos das la sabiduría, en ti que nos abres la mente y el corazón para seguir llevando a cabo los caminos del Señor a todos aquellos que no lo conocen. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo. Gracias por llevarnos siempre de tu mano y por no soltarnos, sino que siempre nos invitas a que nos encontremos orando por aquel más necesitado, por aquellos enfermos, por aquellos que hacen la guerra, que hacen la maldad. Bendito y alabado seas. Madre Santísima, te doy gracias por tu intercesión, por hablar siempre a Jesús, por pedirle por nosotros, Mamita María, por todo aquello que no podemos alcanzar, por todo aquello que se nos hace tan difícil poder realizar. Gracias a ti, Mamita María, lo podemos hacer. Gracias a ti que estás constantemente junto a Jesús, pidiéndole por nuestras necesidades. No nos falta nada. Todo lo tenemos abundantemente y damos gracias a nuestro Dios por ayudarnos y hacernos la vida fácil. Gracias, Madre del Cielo, porque siempre estás ahí cubriéndonos con tu santo manto, cuidándonos de todos los peligros y ayudándonos a no caer en el mal. Y por todo esto le doy gracias al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Nos retiramos, mis hermanos, dando gracias a Dios con esa bella oración que mismo Jesús nos enseñó diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias, mis hermanos, por encontrarse escuchando siempre de la palabra de Dios. Que a través de esta radio, a través de YouTube, que siempre estén atentos a su mensaje. Los mensajes que recibimos a través de las lecturas son grandiosos para nosotros, para que vivamos una vida alegre, pero alegre, como les decía, en el Señor. Que no vivamos alegres para este mundo, sino alegres para Dios. Y Dios, en nuestro último día, se va a acordar de nuestra bondad y no de nuestra maldad. Si se acuerda de nuestra maldad, tal vez por todo lo bueno que hicimos en este mundo,
Él nos salve. Pero tratemos de hacer siempre el bien, especialmente ayudar a aquellos que nos piden ayuda, que no pasemos de largo, que no pasemos como si nadie se encontrara allí. Y entonces Dios nos lo va a agradecer, porque Él es bondadoso. Y así como Él es bondadoso, hay que nosotros imitarlo en todo lo que realicemos. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Que pasen un feliz día martes. Bendiciones.